Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otra masterclass de 35 milímetros. Hoy os presentamos a Lucía y Rubén, que en el 2013 decidieron crear el blog de viajes algoquerecordar.com. Dicho blog se convirtió en el paraguas de muchos otros proyectos. Desde entonces han publicado 3 libros, 3 cortometrajes, un documental. Han impartido charlas en foros profesionales y lúdicos, 2 podcasts, cursos de fotografía, cientos de artículos y han generado contenido para grandes marcas como Trivago, Coronita, Iberia, Vodafone y Rusticae, entre otros. Pero mejor que os cuente. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos para esta masterclass. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí hoy es hablar de nuestra experiencia, efectivamente, y la estrategia de negocio, entre comillas, porque ya veréis que no era tal inicialmente, ¿no? Veremos algunos casos concretos de trabajos nuestros y otros que hemos hecho para marcas. Y bueno, lo que contemos aquí no tiene por qué valer para todos. Al final, el consejo es coge lo que te sirva, porque bueno, depende de tus circunstancias, tu talento, tu tiempo, tu presupuesto, evidentemente será totalmente diferente a lo nuestro, ¿no? Somos, ¿no? En su día, en 2013, lo que decidimos un poco fue dejar nuestro trabajo en una agencia de publicidad para irnos a viajar por el mundo. Vamos a empezar diciendo mejor, en vez de que éramos publicistas, que a mí me gusta la montaña, que me gusta leer, que me gusta charlar. Y Rubén, pues por ejemplo, es mucho más de escribir, le gusta la fotografía y más bien de hacer que escucha, que de escuchar. Es un poco triste y por eso decimos aquí que no nos gusta definirnos como nómadas digitales y ya lo veíamos también en su día, que una profesión nos defina, ¿no? Que sea una profesión, o sea, que nos presentemos, que conozcamos a alguien nuevo y le digamos, hola, yo soy publicista, que era lo que nosotros hacíamos, o yo soy nómada digital. El motivo principal de esto es que al final nos dejamos fuera muchos otros aspectos, muchos otros talentos que tenemos, que nosotros hemos visto en todo este tiempo que realmente son muy útiles y que te permiten reinventarte y estar abierto a según qué otras áreas, ¿vale? Entonces, obviamente todos resumimos para presentarnos, pero tengamos en cuenta que una profesión no tiene por qué definirnos, no somos eso, estamos haciendo eso y como hacemos eso podemos hacer muchas otras cosas. Bueno, el caso es que nos conocimos trabajando allá por 2010, más o menos. Yo era director creativo y realizador y Lucy era planner, directora de cuentas. Y nos conocimos en el rodaje de un spot para la iglesia. Nosotros, que no somos muy creyentes, vaya, pues siempre tenemos la broma de que la iglesia nos unió. Y además nos unía al viaje. Eso fue lo que sacamos en claro de aquel proyecto. Pues charlando, pues vimos que nos unía al viaje. Al final, pues bueno, los dos teníamos pareja, luego ya no, nos juntamos, no hace falta adentrarse mucho en eso, e hicimos un primer viaje juntos de un mes, ¿vale? Teníamos los dos el sueño de dar la vuelta al mundo e hicimos un viaje juntos por Vietnam y Camboya con mochila. Yo era menos mochilero que Lucy y digamos que ella me llevó un poco a ese mundo a ver qué tal se me daba. Y ahí en ese viaje, fijaros que nos vamos a unas vacaciones de un mes, lo cual para un director creativo, que era el caso de Rubén, era como algo pues genial, porque normalmente en una agencia nunca dejan a los creativos irse tanto tiempo. Seguíamos de alguna manera trabajando, ¿vale? Entonces durante ese viaje Rubén fue grabando muchos planos y seguíamos ahí como con la cabeza a tope, pues con ese ritmo frenético de trabajo. Y de esos planos que grabamos ahí fue de donde después salió el cortometraje El síndrome de eterno viajero, que ha traído muchas cosas que os iremos contando y que también tiene mucha influencia en cómo ha sido la construcción de la marca. El guión fue posterior, es decir, nunca la idea fue anterior a... Lo cual es muy raro porque es un proceso de producción extraño, ¿no? Primero grabar planos y luego decir, ¿qué podemos hacer con esto?, ¿no? Pero fue así, esa es la realidad, que el guión fue posterior. Y escribiendo precisamente ese guión fue cuando nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo en nuestra vida y hablando de algo que no era lo que realmente queríamos, ¿no? Nosotros queríamos tener esa vida que es lo que cuenta este cortometraje que está en YouTube. Pues esto fue un poco lo que pasó en aquel momento. Y aquí surge, pues bueno, como uno de los primeros apuntes que vamos a hacer a lo largo de la presentación relacionados con esto del brand content. Ahí tienes un proyecto y hay que darle un nombre, ¿no? Nos íbamos a ir y queríamos ponerle un nombre a eso, ¿no? En nuestro caso, ese proyecto tenía que ver con el viaje, pero bueno, esto es aplicable a cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de sector.
siempre nosotros, todo lo que hacemos tiene un concepto detrás. Esto es un poco herencia de venir del mundo de la publicidad. Podríamos habernos llamado, no sé, en el mundo del viaje y de los blogs, pues lo que ves es que hay muchas combinaciones de palabras tomadas de dos en dos, hay infinitas, ¿no? Mi mochila y yo, la mochila conmigo, un año viajando con mochila, por el mundo viajando, no sé, un montón de combinaciones de estas palabras. Nosotros queríamos algo un poquito más inspirador y más grande. De hecho, todo esto viene porque no recordábamos qué había pasado un día cualquiera de la oficina la semana pasada, pero sí nos acordábamos de qué había pasado en aquel viaje a Vietnam y Camboya 6 meses atrás, ¿no? Entonces queríamos tener algo que recordar que mereciera la pena ser contado algún día, ¿vale? Y este nombre, este algo que recordar, a la larga ha tenido muchas ventajas porque cabe muchas cosas ahí. Porque en algo que recordar, vale, es un blog de viajes, pero también puede ser un podcast, también puede ser que vendemos camisetas, también puede ser una agencia de viajes. Si hubiésemos hecho un nombre mucho más pequeño, más acotado, quizá hubiésemos tenido más problemas a la larga, aunque no teníamos aquella visión en aquel momento, ¿vale? Bueno, en 2013 llegó ese primer viaje soñado, digamos, un viaje, el primer viaje juntos con billete de ida y sin vuelta. En aquel momento ahorramos, es decir, nos pusimos en modo, oye, que esto tomamos la decisión de que nos íbamos a ir en febrero o marzo y salíamos el 1 de julio, ¿vale? Pues estos meses que tenemos por delante, vamos a cancelar todas las suscripciones que tengamos, vamos a vender todo lo que sea susceptible de vender y vamos a intentar ponernos en modo ahorro máximo para juntar todo el dinero posible para el viaje, ¿no? Nunca se nos ocurrió que dentro del viaje se podía también generar dinero. Así que en ese primer momento, oye, tenemos un presupuesto y con este presupuesto vamos a ver hasta dónde llegamos. Nos tuvimos que poner de acuerdo, ¿no? Porque en la mente de Rubén ese presupuesto era mucho más amplio y en la mía mucho más bajo y al final lo que pasó fue como un mix de los dos, ¿no? Y aparte que era un viaje pues como muy abierto, entonces tampoco no teníamos un billete round the wall, íbamos un poco improvisando sobre la marcha, así que bueno, pues qué pasaba, ¿no? Sí que pensamos en su momento en proyectos para la vuelta, ¿vale? Es decir, nunca se nos ocurrió que por el camino pudiéramos generar dinero, pero sí teníamos ese miedo que tenemos todos cuando nos vamos en un viaje de este tipo o cogemos ese año sabático o algo así, en el que dices, si a la vuelta, ¿qué? ¿No? ¿Cómo me voy a incorporar al mercado laboral? ¿De qué voy a vivir? Etcétera, etcétera. Entonces, pensamos en preproyectos y nuestra mente seguía pensando pues en anuncios publicitarios, que era lo que sabíamos hacer. Vale, pues vamos a ir grabando cosas, vamos a ir grabando planos, vamos a ir haciendo fotos y a la vuelta los intentaremos vender a la vuelta para poder vivir, ¿no? Mientras nos incorporamos otra vez al mercado laboral. Por el camino empezamos a encontrarnos gente con todo tipo de profesiones que ya generaba dinero por el camino, ¿no? El blog empezó así. Eso de arriba a la izquierda son dos cabezas, las nuestras, de una foto que nos habíamos hecho precisamente en Vietnam. Y bueno, como éramos dos, pues dos salen ahí. Vamos, Lucy, la de la derecha, y yo, el de la izquierda. Y empezó siendo un diario, la verdad. Un diario para nosotros, para la familia, para los amigos, y en el que íbamos escribiendo en tercera persona y no aparecíamos en las fotos. Todo era muy inspirador, que es un eje de comunicación que se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque hemos ido cambiando algunas cosas, ¿vale? Entonces, era todo muy austero, muy limpio, sin ninguna pretensión. No, por supuesto, ni pensábamos en hacer, no sé, grandes ventas vía blog. Era una cosa muy humilde y surgió, pues eso, por la necesidad de contar cosas. Y en ese viaje, mientras pues vivíamos como 1000 vidas, como se suele decir, y sin pensarlo mucho, decidimos subir el síndrome del eterno viajero, que era ese cortometraje que habíamos hecho meses antes. Llevábamos ya casi 6 meses de viaje, estábamos en Nueva Zelanda, teníamos un blog con poquísimas visitas, teníamos unas redes sociales con poquísimo altavoz, que nos seguía pues alguna gente mucha del sector publicitario por pura curiosidad de a ver dónde terminan estos y bueno, pues lo subimos sin más pretensiones a la red, con la sorpresa de que se convirtió en viral. El primer viral de nuestra vida, curioso porque habíamos trabajado en un montón de campañas con una estrategia detrás, con un equipo detrás, con una producción decente, no como lo que hicimos nosotros en el síndrome de eterno viajero, y no se convertían en virales. O sea, se intentaba, incluso se le metía presupuesto y evidentemente se veían, pero no se hacían virales de forma natural. Y sin embargo, con esto pasó. Habíamos ido aprendiendo a
gastar menos en el día a día durante el viaje, que esta es también como una evolución natural de todas las personas que se van durante un tiempo largo de viaje, que poco a poco vas aprendiendo un poco a optimizar el presupuesto, y empezamos a ver la posibilidad de generar dinero durante el camino, ¿no? De hecho, primeras oportunidades surgieron incluso de quedarnos físicamente a trabajar en lugares, algo que no nos planteábamos. La primera fue en China, o sea, acabamos de empezar el viaje y era como, pero ¿cómo nos vamos a quedar aquí ahora a trabajar? Después nos volvió a pasar en Paraguay, pero nosotros queríamos seguir viajando. Y sí en remoto, ¿no? Sí en remoto, por ejemplo, cuando pasamos por Singapur empezamos a colaborar con una agencia de publicidad allí, haciendo lo que sabíamos hacer, o sea, freelance de publi. Y luego, pues, empezamos a generar contenido. Aquí ya empieza, yo creo, quizá más lo más cercano al brand content, para marcas como, por ejemplo, Anida, que es la división inmobiliaria del BBVA, 1724, que es una marca de tónica premium, que todo su discurso comercial está inspirado en el camino Inca. Entonces, cuando nosotros pasamos por Perú, podíamos generar mucho material para ellos. Habían sido antiguos clientes nuestros, con lo cual íbamos como viendo distintas oportunidades y contactando con esas marcas y empezando a generar dinero, ¿no? De alguna forma volvimos a tirar de lo que ya sabíamos, que al principio, ¿os acordáis que hemos dicho, que no queremos ser publicistas, que la publicidad no nos defina, que no sé qué? Bueno, pues la publicidad ha seguido estando presente y sigue además a día de hoy, por lo menos las herramientas y todo lo que hemos aprendido de ella, y nos echó un cable, ¿no? En este caso, para empezar a generar dinero. Y además de aquel primer año de viaje nos trajimos un documental que fuimos rodando por el camino, que era una de esas primeras ideas que teníamos también, que se llama Around Them, y en el que entrevistábamos 15 mujeres de 15 países por los que habíamos pasado. Ese es el cartel de Around Them, y este es un proyecto que queríamos compartir con vosotros. Bueno, está dentro de una plataforma de vídeo on demand, pero no es un proyecto que, digamos, hayamos optimizado a nivel económico, ¿vale? Y esto para mí pone encima de la mesa algo importante cuando tú tienes tu propia marca o quieres construir una marca, y es que hay que jugar un poco y hacer malabares con participar en proyectos que te dan dinero para vivir, que a veces no son los que más te gustan, algunas veces sí, otras veces no. Luego, de hecho, con el tiempo pues vas pudiendo tener cada vez más capacidad de decisión, pero hay momentos en los que no puedes, o sea, necesitas vivir. Proyectos que de alguna forma te llenan más el alma, como era el caso de este, ¿no? Y proyectos que, independientemente ya de los otros dos parámetros, también te sirven para hacer un poco de awareness, ¿no? De reconocimiento de marca, de identidad. Y Around Them sí que nos trajo mucho de eso. Pues Around Them nos llevó a la radio y nos trajo muchos aprendizajes, sobre todo de un mundo que para nosotros era muy desconocido, que era el universo del documental. Y que luego después, más adelante, veréis cómo se optimizan estos conocimientos, que en ese momento parecía que no habían dado mucho de sí. Bueno, pues hemos hecho esto, nos han seleccionado algunos festivales, pero tampoco podemos vivir de ello, obviamente. Pero más adelante, con eso que has aprendido, eres capaz de optimizarlo y sí sacarle rendimiento económico. Este es uno de los proyectos que salió a la vuelta, ¿vale? Que es para una marca, que un poco explica también cómo se podían optimizar esos planos, digamos, que fuimos rodando alrededor del mundo. No sé si recordáis, a lo mejor alguno lo habréis visto en televisión o no. Esta es la antigua Barceló, Viajes Barceló de toda la vida, que tenía como una identidad de marca, pues como de agencia de viajes así más tradicional y un poco pues de el español medio y así, ¿no? Entonces ellos decidieron que querían hacer una transformación, querían convertirse más pues en una marca como más inspiradora, en una marca que fuera como no la del típico agente comercial que te vende el viaje, sino como de un asesor que tú le cuentas tus necesidades y él hace una ruta diseñada para ti, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces fue la transición de Barceló a Vide Travel Brand, ¿vale? La realización de ese anuncio contactaron con Rubén, él lo dirigió y entonces se rodaron escenas en Canarias con actores y se completó todo ese rodaje con planos que habíamos ido rodando alrededor del mundo. Entonces, la sensación que da es que es un rodaje
de una millonada, porque se ven ahí pues el desierto de Ica, se ve pues cataratas, o sea, parece que te has cogido un vuelo y te has ido a rodar por todo el mundo, y sin embargo realmente pues lo que hicieron fue completar con esos planos que teníamos y rodar la parte de actores, ¿no? Entonces aquí ya se ve también cómo optimizamos ese trabajo que habíamos hecho durante el viaje de la vuelta al mundo. Pero teníamos algo ahí oculto, por ahí había una cosa por ahí, y es que en todos estos viajes que habíamos hecho, 1 año y 8 meses, pues habíamos conocido un montón de niños viajeros y nos enamoramos de esos niños, porque eran, no sé, tenían un brillo especial en los ojos, se comportaban de una manera muy libre, venían, te hablaban, no sé, era una cosa como espectacular. Y sí que es verdad que en nuestra vida anterior de publicidad, pues nunca nos habíamos planteado tener hijos porque no podíamos, no nos daba tiempo. Y en esta vida de viaje parecía que tampoco a priori, porque claro, me está viajando y lo que se dice por ahí es que con niños no se puede. El caso es que vimos que sí se podía. Conocimos muchos niños viajeros y sí se podía. Así que queríamos tener un niño y pues nada, lo mandamos pedir. Y como íbamos a ser 3, pues evidentemente esto iba a afectar a nuestra identidad corporativa, así que evolucionamos el nuevo logo, que pasamos de las 2 cabezas a esas 3 nubecitas, también actualizándonos un poco también en función de los tiempos, porque iba cambiando un poco cómo se iban comunicando las cosas también. Y íbamos a pasar, iba a haber un cambio también en la comunidad, ¿no? La gente que nos iba a querer escuchar, digamos, o que le interesaba algo de lo que decíamos, pues iba a pasar de ser gente que en principio seguía a viajeros con mochila por libre por el mundo, a aquellos que les interesaba el viaje en aquel momento, pues con un bebé, ¿no? El viaje en familia. Aquella forma que teníamos de comunicar en tercera persona dejaba de tener absolutamente sentido, porque ya no era el decir, eres tú, lector, el que está en tal lugar viendo esto, sintiendo esto otro, sino que era nuestra experiencia personal, ¿no? Lo que íbamos a compartir desde nuestro punto de vista subjetivo, y entonces había que modificarlo. El caso es que después de 8 meses de embarazo, pues caemos en la cuenta de que, oye, que nos tenemos que quedar aquí por lo menos otros 8 meses más. O sea, cuando nazca el niño, por lo menos tenemos que estar aquí un tiempo antes de volver a viajar, porque estamos con un bebé de 1 mes, 2 meses, 3 meses, su vacuna, no sé. ¿Qué pasa? Que resulta que habíamos montado una vida en la que queríamos viajar, era nuestro proyecto de vida, pero para ganar algo de dinero necesitábamos viajar. Y de repente se iba a juntar un montón de tiempo en el que no había viaje. Y ahí nos entró un pequeño bajón, ¿vale? Sobre todo a Lucy le entró un pánico escénico enorme. Hicimos este ejercicio que está en YouTube, si lo queréis ver, que es bastante interesante. Nos grabamos una entrevista, nos hicimos unas preguntas y la Rubén y Lucy del pasado le preguntan a la Rubén y Lucy del futuro. Entonces, desde Madrid, en ese momento de caos total, hicimos una serie de preguntas que la grabamos en vídeo y 1 año después la respondimos desde Ciudad del Cabo. Pero claro, en el momento anterior no sabíamos, claro. ¿Qué pasa? Que hicimos un vídeo que luego, cuando efectivamente respondimos a preguntas, lo subimos a internet también. Aquí, ¿qué hicimos? Reconocer que no todo sale bien siempre. O sea, porque lo que se ve en redes a veces es que a todo el mundo le va fantástico, que los viajeros son infalibles, que todo el mundo es guapo, todo el mundo es alto, todo el mundo es fuerte, todo el mundo le va bien. Y nosotros reconocíamos cosas. Desde entonces lo seguimos haciendo, porque no todo es éxito. Hemos hecho muchos proyectos que no han salido, ¿vale? De hecho, hasta esta entrevista podía parecer que nosotros también éramos infalibles, entre comillas, ¿vale? Que todo nos iba bien. Entonces, ni todos los proyectos que hacemos o que intentamos salen, ni nuestra vida es perfecta y tampoco queremos que lo parezca. Y un poco empezamos a especializarnos, ¿no? A buscar esto que llaman el océano azul, que lo habréis oído, y a dirigirnos a un grupo más concreto, ¿vale? Y esto empieza a generar una comunidad mucho más fiel y una comunidad mucho más interesada específicamente en un tipo de contenido, y nosotros empezamos a verle aquí a las posibilidades de venta a esa comunidad que hasta el momento era mucho más dispersa y no le veíamos nosotros que podíamos venderle a la gente que le apeteciera seguir un viaje low cost de dos mochileros, ¿no? Porque también ocurre una cosa, que es una cosa que también hablábamos mucho en viaje, que la comunidad mochilera te lleva al low cost muy rápidamente. Y evidentemente las marcas ahí no ven tanto dinero. Sin embargo, una familia que quiere viajar, sí. O sea, al final hay muchos viajeros, muchas parejas que les gusta viajar y de repente tienen un niño y dejan de viajar. Y nosotros pues intentamos inspirar y animar a que sigan haciéndolo. Y es un sector mucho más interesante. Y lo que decía Lucy, pues no es lo mismo hablar, para hacer un símil, hablar de pesca, de voy a abrir una web de pesca.
un Instagram de pesca, que hacer uno de pesca a lazo en ríos nórdicos. Evidentemente la comunidad es mucho más pequeña, pero como no hay nada, van a ir a por ese contenido, dispuestos incluso a pagar por él, porque no hay. Bueno, aquí este libro es otra fuente de financiación, digamos, que en su día abrimos, porque lo que por aquel entonces nos empezaba a pasar, pues gracias a los 2 cortometrajes y al tipo de contenido que generábamos, es que nos llamaban para dar muchas charlas. Y esas charlas a veces eran remuneradas y a veces no. O sea, a veces, pues a lo mejor lo que nos aportaban era pues que teníamos un foro muy grande, ¿no? Decían, bueno, pues vais a tener una audiencia de 2.000 personas y allí pues esas personas evidentemente se van a interesar por vuestro proyecto y luego pues esos son seguidores para vosotros, que aumentáis vuestra comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decidimos que esas oportunidades que teníamos las teníamos que de alguna manera rentabilizar. Y lo que hicimos fue juntar estas, lo que llamamos tontunas viajeras, ¿vale? Que son frases facilonas con fotos bonitas que remueven estomaguillos, que las habíamos ido publicando en las redes y que era un contenido que funcionaba muy bien. Cuando llegamos a 100, las juntamos todas en un libro, añadimos códigos QR donde la gente podía ampliar información, a veces iban a relatos, a veces a galerías de imagen, a veces a vídeos, y esta fue una forma más de que, vale, tú me llamas y me ofreces un foro maravilloso y yo, pues a este foro le voy a ofrecer algo más que mi cara. Y esta es una de las claves también, ¿no? Aprender a poder detectar oportunidades. En este caso, los libros, pero puede haber muchas más, ¿no? Se trata de sacar rendimiento al viaje. Y después de todos esos viajes, pues hicimos el documental Hola Mundo, con todo el material que teníamos de los viajes con Coque. ¿Por qué lo hicimos? Pues resulta que una marca, Chapka, se puso en contacto con nosotros y nos dijo, oye, ¿vais a hacer algo audiovisual? Algo, lo queremos patrocinar, así. Y es verdad que teníamos esa idea de hacer un documental que hablase del viaje con niños. Al final, acabó siendo, con el hilo conductor del viaje, pues un documental que habla sobre la importancia de estar con tu hijo, con los padres, con tu hijo, de esa importancia de los primeros años de vida en un niño para el resto de su vida, ¿no? Entonces contamos con un montón de especialistas súper importantes que avalaban un poquito esta cosa, porque si no seríamos dos locos viajando con un niño y, bueno, pues lo subimos a YouTube, una vez más, gratis, ¿no? Presupuesto cero, bueno, lo que nos había apoyado esta marca y aunque lo intentamos vender a televisiones, a pesar de que contábamos con la voz de Alejandro Sanz como narrador, pues no hubo manera. Pero sí que es verdad que teníamos antes de la pandemia muchas charlas apalabradas donde podíamos vender nuestro libro que habíamos hecho, Tontunas Viajeras, ¿vale? El caso es que todo aquello se paró también y lo que sí es cierto es que a día de hoy, que lleva 1 año y 6 meses, poco más, 7 meses, en YouTube tiene ya más de 3 millones de visualizaciones. Ojo, un documental de 71 minutos en YouTube, en tiempos efímeros en los que el contenido rápido es lo que se lleva, ¿no? 71 minutos en YouTube, 3 millones de visualizaciones, más, 3 millones 100.000. Y esto ahora sí que está dando dinero, ¿no? De hecho, por ejemplo, para mí es un ejemplo, es claro vale, en su día hicimos el síndrome, probablemente, y mucho contenido audiovisual que hemos hecho para nosotros, por ese contenido audiovisual Chapka nos contactó, es decir, nos vio y dijo, vale, quiero apoyar un proyecto económicamente vuestro y ahora lo vamos a poner en YouTube y este documental, perdón, sí que está dando dinero ya a través de YouTube, pues en una cantidad mejor, o sea, mucho más prolija que los anteriores. Bueno, por fin el viaje quinto, conseguimos comprarnos una furgoneta, ¿vale? En noviembre de 2019 lo iniciábamos, la idea era pasar el invierno en Canarias, después pasar a Marruecos y seguir pues aproximadamente 2 años por Europa. Y todo esto, pues como os imagináis, se truncó porque llegó la pandemia. Pero empezamos a hacer un programa de podcast, Hola Mundo, un poquito después Rayo Variedades, que Hola Mundo lo hacemos nosotros dos y Rayo Variedades lo hago yo con Coque. Y también está patrocinado Hola Mundo. Chapka también decidió apoyarnos y, bueno, nos está gustando tanto y funciona tan bien que es algo nuestro, que no tiene las redes, que vamos a empezar otro en 2022, que va sobre otro tema. Vale, y aquí es donde realmente para nosotros cobra más importancia el haber construido una marca personal lo más sólida posible, ¿no? En ese momento pandemia, en ese momento en el que se para el mundo y en ese momento en el que de repente las personas que vivimos, entre comillas, de hablar del viaje, pues ya no podemos viajar. Y aquí además llega algo que nosotros
habíamos vivido cuando estábamos en las agencias de publicidad, que es a veces ese crecimiento extremo, ¿no? Que le ha pasado también a muchos blogs que realmente ya pues tienen un volumen suficiente como para tener gente contratada, gente que le vaya gestionando las redes, y cuando llega ese momento crisis, pues llega el momento de despedir, etcétera, etcétera. Nosotros esto, la verdad, como lo vemos, sigue siendo desde un punto de vista de no querer estar aquí 20 horas pegados al ordenador, ¿no? O sea, sí que es cierto, y lo vemos en muchos foros de emprendedores, que la gente habla de, no, pero trabajar para ti, y si trabajas para tu pasión, pues no vas a trabajar ninguna hora en tu vida, ¿no? Porque estarás haciendo tu pasión. Ya, pero es trabajo también, ¿vale? Entonces, es verdad que es más satisfactorio trabajar 20 horas para ti que trabajar 20 horas para otro, y tiene muchas cosas buenas, pero tampoco era el plan. O sea, el plan no es estar 20 horas ahí. Entonces, el crecimiento extremo, también ojo con eso, ¿no? Que al final, pues tiene su peligro. Y como nos quedábamos varados aquí un poco en Canarias, pues hacemos una apuesta arriesgada, que es comprarnos una casa, para un poco diversificar también, ¿no? Es decir, es algo de lo que hemos hablado antes, hay que poner huevos en distintas cestas. Entonces, esta casa se convertía en una base de operaciones para nosotros, entre viajes, y también en una fuente de financiación, porque en Canarias la temporada, digamos, es todo el año. Entonces, cuando nosotros no estamos aquí, pues alquilamos la casa se puede alquilar como vivienda vacacional. También tenemos la opción de alquilar la camper, entonces nos vamos turnando, y hay veces que estamos en la casa, hay veces que estamos en la furgo, ¿no? Y todo esto le vamos a contar y vamos a utilizar las redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esos 2 libros y esta casa comprada, nos roban la cuenta de Instagram, que hasta ese momento era nuestro gran altavoz. Teníamos 35.000 seguidores y 1.500 publicaciones, ¿no? Ahí lo íbamos a contar. Estos son los libros, venga, los vendemos, tal, no sé cuántos. Y nos quedamos sin ese altavoz de golpe. Y eso nos dio mucho que pensar. Recuperamos la cuenta 10 días después, ahora tenemos 44.000 seguidores, pero las publicaciones las perdimos casi todas. Y nos dimos cuenta que no podíamos depender tanto de las redes, que no era nuestro. El blog sí, los podcasts sí, pero Instagram no. Y además nos llevaba demasiado tiempo contestar tanto a los mensajes, y eso dio lugar a que nos trazásemos unos horarios, a que le dedicásemos mucho menos tiempo, y cuando recuperamos la cuenta, evidentemente, la hemos seguido usando para vender libros, que lo hemos hecho a través de Instagram, y para dar a conocer la casa y la camper, que también lo hemos hecho, ¿no? Un error que sí que nos dimos cuenta también que habíamos cometido era no trabajar la base de datos. Error que seguimos cometiendo, por cierto. La incertidumbre es una cosa con la que hemos aprendido a convivir. Nos lo dicen mucho, ¿no? Bueno, es que vosotros sois ricos. Claro, los comentarios de gente que no nos conoce nada, pues los pone comentarios en Hola Mundo. O sea, claro, es que eso no se puede, vosotros sois ricos. Y yo siempre digo, te dejaría meterte en mi cabeza 10 segundos a ver si puedes soportar este grado de incertidumbre, en el que no sabemos lo que vamos a ingresar el mes que viene, ni sabemos dónde vamos a estar dentro de 6 meses. Entonces no tienes la certeza de nada, ni de clientes presentes, ni de clientes futuros. Pero ¿qué pasa? Que lo que ganamos nos compensa. Pero bueno, hemos trabajado para Corte Inglés, para Momondo, para Rusticae, para SEAT, para Intermundial, para Decathlon, y bueno, nunca sabemos cuánto va a durar esa relación, pero bueno, seguimos buscando, seguimos buscando. Entonces, al final, hay que vivir atentos a los cambios y con una gran capacidad de adaptación, ¿vale? Por lo que decíamos antes, porque no sabemos cuánto va a durar. Vamos a entrar un poquillo en esta parte de posicionamiento, que ya es el final, que vemos que vamos ahí como súper justos de tiempo. Al final, el blog de viajes no es un espacio al que entrar a buscar información, sino ni tampoco nuestras redes. Es un espacio más bien al que llegar viendo qué te puedes encontrar, ¿no? Con qué te podemos sorprender. Al final nosotros pensamos que el contenido práctico caduca, aunque lógicamente es necesario, porque si tú estás organizando un viaje, pues es información que quieres consumir, pero no potencia el engagement, ¿no? Tanto con la comunidad ni con tu marca, y genera muchas visitas, pero esas visitas pues son como de menos calidad, ¿no? Nosotros preferimos contar historias, transmitir sensaciones, hacer mapas sonoros, documentales, videomomentos, y para ello utilizamos varios recursos, ¿no? Utilizamos distintas herramientas de comunicación, y sobre todo basarnos en la creatividad, el humor y la sorpresa, que es con lo que nosotros pues, nos sentimos más cómodos. Y aquí es donde nos vemos, arriba a la izquierda, en un contenido de creatividad, un contenido único, diferente y de inspiración y sensaciones. Estamos totalmente en el lado opuesto a los blogs de tips de cómo llegar a dónde, aquí, de qué comer, en no sé dónde. O sea, estamos en el lado opuesto.
Y esto afecta mucho a las visitas al blog, porque no nos van a buscar por palabras de búsqueda ya conocidas, ¿vale? Sino por los títulos que ponemos en las entradas son raros, no. Lo siguiente, Mochilandia, La Habana se escribe con B, cosas de ese tipo. Entonces, es muy difícil hacer un blog con muchas entradas así. Bueno, imaginemos por un momento que una persona tiene claro que quiere ir a Colombia, hace una búsqueda en Google y le salen pues un montón de blogs, entra uno al azar, que a decir verdad le da un poco lo mismo, que lo ha escrito, coge la información que necesitaba, que ver en Colombia, dónde dormir en Medellín, cómo llegar al eje cafetero y se va. Ahora imaginemos otra persona que entra en un blog que tiene pues en sus marcadores de favoritos a ver qué encuentra esta vez. Y resulta que lo último es un artículo sobre Colombia, que se llama ¿Por qué me tratas así, Colombia? Se lo lee y piensa, ¿por qué no? Al final le llegan las sensaciones tan adentro, ¿no? Escritas en esas líneas, que decide ir a Colombia en sus próximas vacaciones. Bueno, pues nosotros somos ese segundo tipo de blog y cuando alguien ya nos dice, oye, que he decidido que me quiero ir a Colombia, ahora voy a organizarme el viaje, normalmente le solemos decir, vale, pues ahora ya lo que tienes que hacer es consultar otros blogs, porque nosotros no te vamos a decir qué ruta tienes que hacer, de hecho nosotros te vamos a decir que hagas tu propio viaje, que cometas tus errores, que no tiene sentido que te digamos cuáles son los 3 mejores restaurantes de Bogotá, si nosotros al final hemos estado en solo 3. Deberíamos vivir en Bogotá para darte una lista de los 4 mejores restaurantes de Bogotá. Entonces, algo que recordar, pues es esto. Estas son nuestras personalidades, es la suma de 2 personas en las que yo llevo un poco la parte, digamos, de creatividad, diseño, fotografía, de escritura, bueno, ese tipo de cosas, humor, tal, y Lucy más, una parte más social, ¿no? Pues crianza en movimiento, turismo sostenible, solidaridad, contacto con clientes, contacto con locales. Entonces, esa unión es un poco lo que viene siendo nuestra forma de comunicar. Así que nada, como veis, esta marca en todo este tiempo ha ido evolucionando y ha ido cambiando y nosotros sí que consideramos que es importante que esos cambios que se van produciendo en tu propia vida, ya que es una marca personal, se vayan viendo reflejados también pues, en la identidad de marca, ¿no? Para que tú de alguna manera pues, te sientas cómodo, ¿no? Que estés recorriendo un camino en el que estés a gusto, que sea tu verdad, que sean tus creencias, que sean tus intuiciones, porque si no, al final, ¿qué es lo que nos pasa? Y varias veces lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Vamos a publicar un artículo más SEO porque es importante, porque hay que mejorar las visitas, etcétera, etcétera. Sí, venga, y además nos vamos a poner que todas las semanas vamos a hacer uno de estos. Hacemos uno, hacemos 2, al tercero estamos hasta los pelos, siempre tenemos algo más interesante que hacer, buscamos una excusa. Entonces, al final, no cuadra con nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, no tiene sentido crear una marca personal en la que tú no estás identificado y no formas parte de ella. Pues muchas sí, gracias a a todos y sobre todo por habernos invitado.